Hemos dado varias. Déjenme un momento. Listo. Hemos dado La primera que yo veo. Exacto. Profe, a mí no me sale esa. Tampoco me sale. Ahora lo vas a encontrar, yo les explico, si no, luego de que terminemos, yo me quedo con ustedes y les explico cómo inscribirse, no hay problema. Vamos a iniciar porque ya llevamos más de 10 minutos haciendo esto. Bueno, entonces, la idea es poder explicarles esta técnica de estudio. Se han dado varias en las últimas 2 semanas. Esas son presentaciones que estamos intentando montar en alguna plataforma, mandarlas a los estudiantes para que sepan cómo se manejan las técnicas de estudio, porque no es ningún secreto que a nivel general nunca nos han enseñado a estudiar. A uno le mandan a estudiar cosas, pero no se nos enseña a estudiar. Y nosotros, como somos psicólogos, tenemos un manejo del tema del aprendizaje un poco más profundo, entonces estamos manejando este tipo de temáticas. Voy a mostrar una presentación que está... De un momento. Creo que es esta. Debe ser. Listo, me confirman cuando se empieza a ver la presentación. Bien, profesor. ¿Está en blanco ahora mismo? Sí, profe. Sí. Ya va a cargar. En blanco, no salía nada. Ya va a cargar entonces, porque el fondo es negro, entonces debe estar por salir. Bien, como les decía, la idea es poderles explicar diferentes técnicas de estudio. Estas técnicas de estudio lo que va a hacer es disminuir los tiempos, aumentar la calidad de nuestro estudio, reforzar ciertos manejos que nosotros tenemos que no sabemos que tenemos. Nos va a reforzar esa parte para poder como mejorar esa calidad en los estudios, tener menor esfuerzo y poder estudiar un poco más. Bueno, ahora sí ya debe estar saliendo. Ya, profe. Listo. Listo. Como les decía, vamos a manejar esta técnica de estudio que es la expositiva. Esta es una técnica de estudio que tiene como algo especial por la forma en que se da, porque está muy relacionado con las ciencias humanas. Sé que hay muchas personas de ingeniería ahora mismo conectadas. Sé que hay muchas personas de ingeniería que en algún momento seguramente van a tener como alguna duda de cómo pueden aplicarla, pero de igual forma es algo que les va a servir mucho a muchos de ustedes. Miren, las técnicas de estudio nosotros las empezamos a manejar según la orientación del estilo de aprendizaje de cada estudiante, de cada persona, en realidad de cada persona. Les explico un poco qué significa esto de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son 3. Ahí está un poco lenta la presentación, pero ahí va mostrándose. La idea es que ustedes sepan que hay diferentes estilos de aprendizaje. ¿Listo? Los estilos de aprendizaje siempre van a variar de una persona a otra. No todo el mundo tiene el mismo manejo de los estudios, entonces no se puede decir que hay una forma correcta para poder estudiar un tema. No hay una, hay varias, muchas. Por eso es que hay tantas técnicas de estudio. Nosotros básicamente, todas las personas a nivel general, tenemos 3 estilos de aprendizaje. Así, a nivel general, 3 estilos de aprendizaje. El aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje kinestésico. ¿Listo? El aprendizaje visual es las personas que tienen como esa capacidad o no esa capacidad, más bien esa predisposición a entender mejor las cosas por medio de imágenes, por medio de esquemas, por medio de lecturas, que separan las cosas con colores, como para acordarse de qué color significaba qué concepto, para esas personas que asocian muy bien una imagen, una persona con un concepto,
un dibujo animado con un número, cualquier cosa que sea por medio de imágenes, las personas visuales tienen como esa predisposición a asimilarlo mejor. Hay otras personas que lo hacen de manera kinestésica. Kinestesia quiere decir todo lo que tenga que ver con movimiento, todo lo que tenga que ver con, digámoslo así, es como el tema de las sensaciones. ¿Listo? Ya nosotros dimos varios talleres donde explicábamos esto, entonces lo que voy a hacer es que a todas las personas que se inscribieron, les voy a enviar, luego de que finalicemos, una encuesta para que ustedes puedan, pues, calificar este taller, y también les voy a enviar ahí mismo la información de las presentaciones de técnicas de estudio hasta la fecha. Listo, todas las presentaciones se las mando como para que ustedes vean qué técnicas hay, cómo se puede ver. Les voy a mandar solamente las diapositivas. Luego de eso, ya seguro más adelante se van a estar exponiendo cómo vamos a ver todos estos videos que hemos hecho. Bueno, la parte de la kinestesia es movimientos, sensaciones. Es como esas personas que aprenden como por juegos de roles. Todo lo que tenga que ver con el tacto también tiene que ver con la parte de la kinestesia. Es como el uso del cuerpo al momento de aprender. Pero entonces uno lo dice así y uno piensa en el deporte, en el baile, hasta en la misma música puede ser, porque la música hay una idea de que es auditiva, pero no, la música es kinestésica, se tocan los instrumentos musicales. ¿Listo? Entonces, eso es algo que se debe tener muy claro. Por ejemplo, algo kinestésico. Todos los que son muy buenos realizando experimentos en laboratorio son kinestésicos. Los médicos cirujanos tienen un aprendizaje kinestésico muy marcado. ¿Por qué? Porque utilizan su cuerpo para poder, sus manos, son muy como, tienen que tener unas referencias de movimientos muy delicadas y muy específicas para poder hacer bien su trabajo. Eso es aprendizaje kinestésico. Tal vez la medicina como tal no la aprendieron de esa manera, pero esa profesión de cirujano, esa profesión en un laboratorio, ya sea un químico, un físico, lo maneja de forma kinestésica. ¿Listo? Y por último, lo quería dejar de último, no porque sea menos importante, sino porque ese es el que vamos a estar el día de hoy, es el auditivo. El auditivo se utiliza para cualquier tipo de conocimiento y básicamente es usar todo lo que nosotros escuchamos como forma del aprendizaje principal. Pero entonces no es nada más estar pendiente en clase, si lo están pensando así. Por el contrario, el estar pendiente en clase les hace ver lo que ustedes escuchan nada más a la persona que está enfrente o a la persona que está dando todo, explicando todo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no estudio casi en mi casa, sino que yo presto mucha atención en clase. Esas son personas mayormente auditivas. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta mucho el repasar de los libros, sino que busco videos para poder hacerlo. Esas son personas que también necesitan y son como, tienen como ese interés en aprender de manera auditiva. Pero también está todo el tema de hablar, todo el tema de hablar. Nosotros, cuando estamos hablando, nos escuchamos a nosotros mismos. Esa es una idea que está muy interiorizada en psicología y se utiliza mucho en casi todo el ámbito de la psicología, que es que todas las personas que hablan, no solamente hablan, se escuchan a sí mismos. Entonces, todo lo tipo de aprendizaje que se da por medio de debates, por medio de que uno explica exponiendo, por medio de una discusión, por medio de audífonos, cuando se escucha, cuando se explica a otra persona, todo eso es aprendizaje también auditivo. No es solamente escuchar, sino el hablar genera una escucha propia. Y de eso se trata la técnica de estudio del día de hoy. ¿Listo? Es más que todo en el aprendizaje auditivo. Bien. Esta técnica de estudio no nace ahora, no, ni en el siglo
XX, ni en el siglo XIX, ni nada cerca. Esta es una frase que se lo dijo una persona que vivió, no sé si lo pueden ver, dice 3 de enero del año 106 antes de Cristo. Una persona que nació antes de Cristo y murió en el año 43 antes de Cristo. Estamos hablando de que son más de 2080 años, casi 70, más de 2070 años. O sea, estamos hablando de alguien que sabía esta técnica. Cicerón, ¿de dónde les suena ese nombre? ¿De dónde creen que era? ¿Dónde creen que nació? En Grecia. Muy bien, muy bien. Cicerón fue uno de los presocráticos. No, ya fue filósofo, por la fecha fue filósofo. Pero Cicerón nos da una frase que es la técnica de estudio en sí. O sea, esta técnica de estudio que les voy a explicar está condensada en esta frase. Si quieres aprender, enseña. Esta técnica se habla de expositiva porque uno expone los temas, pero al momento de exponer un tema uno está enseñándole a otra persona. Cualquier tipo de tema se puede enseñar, todos se pueden enseñar. Esta técnica nos habla de que nosotros enseñando, haciendo el ejercicio de explicar un tema y enseñárselo a alguien más, antes que enseñar, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Se lo voy a explicar con esta próxima diapositiva, en donde se dan 3 características básicas del aprendizaje por medio de esta técnica. Miren, cuando uno enseña, normalmente debe tener un conocimiento previo de lo que está enseñando. Uno no enseña algo que no conoce. Lo puedes decir, lo puedes exponer, claro que sí, pero para poder enseñarlo uno debe conocer el tema. Tal vez no a profundidad, uno enseña hasta donde uno conoce. Pero el ejercicio de explicarlo es algo que no es solamente entender el tema. Si ustedes, hay muchas personas que están con la profesora Claudia en clase, ¿verdad? Eso es competencias comunicativas. Seguramente la profesora en algún momento, si no lo ha hecho, lo va a hacer y les va a pedir que hablen al grupo. Y va a decir, no, miren, ustedes expliquen tal cosa, díganme qué opinan sobre X tema, cualquier cosa. Lo que uno hace en ese momento es hacer como una revisión del tema mental y créanme que es muy diferente pensar en hablar que hablar. Porque uno va cambiando palabras, va dándose cuenta que había una idea que estaba como muy vaga, cuando uno estaba como que creía que había entendido y toda esa, aquí habla de la reformulación de la información. ¿Listo? Uno revisa y reformula. ¿Por qué? Porque necesita dejarlo muy claro cuando lo explica. La idea de explicarlo es aprender, entender y luego de entender hacer como la reformulación de todo para poder decirlo en voz alta. Todo esto suena extraño cuando uno lo habla. ¿Alguien quería hablar? No te entiendo mucho. No te entiendo mucho. No te entiendo mucho. Ok, continúo. Bueno, esta reformulación, todo lo que uno trata de organizar para poder hablarlo, eso se ve bastante sencillo, ¿no? Se ve bastante sencillo, pero nunca es tan sencillo. Nosotros vamos a explicarles el manejo que se le da al aprendizaje por medio de la explicación.
y ustedes se van a dar cuenta de que hay una gran diferencia entre el resto de aprendizaje. Miren, o sea, cuando nosotros hablamos... Está silenciado el micrófono. Profe, se le apagó el micrófono. Ok. ¿Ya me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí. ¿Dónde me quedé? Que estaba hablando solo. ¿Qué fue lo último que expliqué? Este tema que te está hablando. Ok. Bien. El tema aquí es que cuando uno le explica a los demás, está haciéndolo intentando hacer lo más pulcro posible, lo más simple posible. Bueno, algunas personas no. Cuando uno quiere hacerlo como no quedar mal en medio de una explicación, entonces quiere explicar todo el tema, mostrar todo lo que puede hacer el tema. ¿Listo? Eso hace que uno tenga una evaluación del tema muy, muy, muy grande. Que no sea solamente, bueno, voy a hablar de y lo que me salga. No. Uno cuando está hablando a otras personas intenta como dejar las cosas muy claras por medio del discurso. ¿Listo? Y además, como lo dice aquí el último párrafo, nos permite que la otra persona nos diga, mira, nos hace una pregunta, mira que te faltó esto aquí, no entendí muy bien acá, todo. Y hay algo que todos los docentes, todas las personas que están explicando, deben siempre hacer. Yo no lo he hecho, pero todo el tiempo se debe hacer. Díganme qué es algo que no puede faltar cuando uno le está explicando a otra persona. Algo que ustedes crean que yo no he nombrado, cualquier cosa, y que siempre debe darse para poder dejar claro aún más el tema. ¿Quién se atreve? Cualquier cosa que ustedes sientan que yo no... Hablar claro de lo que estamos explicando. O sea que yo no estoy hablando claro, barro. La retroalimentación. Perfecto. Retroalimentación, ¿qué otra cosa? Preguntas, perfecto. Tener la seguridad. Tener la seguridad. ¿Qué otra cosa? Conocimiento. Conocimiento, perfecto. Creo que también empezar primero por el tema que quiero explicar, digo yo. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? Cuando a uno le están explicando y la persona siente que uno no está entendiendo muy bien, ¿qué hace la persona normalmente? Busca ejemplos que le posibiliten dar la explicación de una manera más adecuada. Exactamente. Eso es lo que tiene, y eso es como el gran punto de esta técnica, que esta técnica nos forza a buscar ejemplos. Y créanme, que uno dice que es sencillo, pero no le ha tocado hablar entonces frente a muchas personas. Por ejemplo, hoy estamos hablando frente a casi 180 personas, estoy hablando el día de hoy. Y eso es algo que me genera a mí, que trato de hacerlo lo más explicativo, lo más didáctico, todo. Y una de las cosas que más se puede dar es por medio del ejemplo. Los ejemplos son como lo más alto que puede llegar una persona a tener el entendimiento de un tema. Si yo me invento un ejemplo, no que lo lea, sino que soy capaz de inventarme un ejemplo, ya yo tengo pleno conocimiento del tema. Lo entendí casi al 100%. Si soy capaz de generar un ejemplo. Si no, sino que lo explico y nuevamente lo explico y lo explico con otras palabras, tengo manejo, pero no tanto. Cuando yo empiezo a dar ejemplos, ya sea como analogía, ya sea en una situación específica, ya sea resolviendo un problema, en ese momento es que ya se puede dar uno por bien servido al momento de explicar un tema. ¿Listo? Eso es una de las partes más importantes de esta técnica. Que uno aprende enseñando, y enseñar es explicar y también dejar muy claro algo. Y los ejemplos
son como la forma más clara de explicar un conocimiento complicado en algunos momentos. Y ahora les vamos a decir por qué es tan difícil o por qué es tan importante toda esta parte de la enseñanza, del exponer los temas. Con esta diapositiva. Ojalá termine de salir. Perfecto. Hola, quisiera saber si me escuchan. Se te escucha perfecto, Caro. Bueno, perfecto. Como estaba mencionando ahora, pues el compañero Julio, este tema pues es importante para comprender un poco más lo que le estaba explicando, ¿cierto? Como podemos observar, aquí tenemos una pirámide, en este caso una pirámide del aprendizaje. Yo les voy a explicar en qué consiste esta pirámide. Podemos observar que en esa pirámide hay diferentes actividades para aprender, ¿cierto? Por ello, pues vamos a encontrar actividades que sean auditivas, actividades que sean visuales y actividades que requieran de toda nuestra práctica. Según estudios que han realizado con esta pirámide del aprendizaje, se establece que las personas aprenden un 5% cuando escuchan. Por ejemplo, cuando un estudiante escucha un podcast, este estudiante va a aprender el 5% de lo que escuche en él. ¿Es claro? Sí, claro. Claro, profe. Ok. Entonces, por otra parte, si un estudiante lee, por ejemplo, sea pues un artículo, una revista, un libro o bien sea un periódico, esta persona va a aprender el 10% de lo que lea. Sin embargo, si un estudiante, por ejemplo, escucha, pero también ve un video en YouTube, esta persona va a aprender un 20% de lo que vea y de lo que escuche. ¿Cierto? Entonces, cuando la persona simplemente ve una demostración, va a aprender el 30% de esa demostración. Pero cuando la persona está en una situación de debate, está en una discusión en grupo, esa persona va a retener el 50%, es decir, va a aprender un 50% de estas actividades. Esta pirámide tiene un punto fundamental y clave, que quiero que todos prestemos mucha atención, y es que enfatiza en que practicando cualquier tema ya aprendido, se aprende un 75%. ¿Vale? Pero cuando tú le enseñas a otro, que era en lo que estaba haciendo firmemente fundamentación Julio, en eso aprendes un 90%. Y es que esta pirámide enfatiza en que la mejor manera, la manera más eficaz para aprender es enseñándola a otros. ¿Cierto? Porque aquí va a implicar un conocimiento profundo, va a implicar lo que estaba comentándole Julio, que necesitabas como para comprender más un tema, que realices preguntas. Esto va a implicar entonces que este estudiante de situaciones, ¿sí? ¿Me van a preguntar algo? Sigo. Entonces, aquí va a haber una dominancia del tema, siendo pues esta la mejor forma de aprender sería enseñándole a alguien más, enseñándole a otro. Continúa, Julio. Ok, que se entrecortó un poco. Bueno, miren cómo funciona la pirámide. Esta pirámide va como aumentando el porcentaje en el que nosotros vamos aprendiendo. Siempre que se vaya como tomando un poco más mezclando un poco más los estilos de aprendizaje, miren cómo va aumentando la forma en que uno aprende. 5% con solamente oyendo o escuchando, 10% leyendo, audiovisual, ya se mezclan dos,
y tiene el doble, ¿no? Miren que va aumentando. La demostración, cuando uno demuestra, es como que lo ven vivo, piénsenlo así. Es como si yo lo veo en un video, me genera algo. Pero si a mí me lo demuestran enfrente, así, en vivo y en directo, yo tengo una sensación adicional a lo que vi. No es solamente lo que vi, no es solamente lo que escuché, es toda la sensación que me generó que me lo demostraran. El debatir ya es colocarme yo en movimiento, yo me escucho, yo escucho, me genera algo. Practicar vuelve la parte kinestésica. Y por último, que esto es como, vean que todo llega a la parte de la enseñanza y es cuando yo escucho lo que digo, manejo el tema, doy ejemplo, explico el tema. Siempre va como aumentando la cantidad de sentidos que se van dando por medio de esta pirámide. Hay algo que nadie me ha dicho, pero yo voy a hacer la pregunta. ¿Qué sucede si yo no tengo a quién explicarle? ¿Qué pasa si yo estoy solo? ¿Sí se vio la pregunta? Puede grabar un video y para dar una explicación. Esa es una opción. Me puedo mirar al espejo y hablar conmigo misma también. Perfecto. Grabar un audio también. Grabar un audio, perfecto. Eso es porque estamos en el siglo XXI. Recuerden que estamos en el siglo XXI y entonces, bueno, menos lo del espejo está muy bien. Estamos en el siglo XXI, entonces grabamos un audio, nos grabamos con el celular, una cámara, cualquier cosa. Pero recuerden. En ese caso también se podría escribir, o sea, hacer un libro. Muy bien. Algo así. Muy bien. El tema de la técnica de estudio, o sea, lo ideal, lo importante de la técnica de estudio no está directamente relacionado con que alguien te escuche, sino que tú lo expliques. O sea, lo fundamental de la técnica es que se explique el tema. ¿Listo? Se explica el tema. Y nosotros explicamos el tema no solamente hablando directamente a otra persona. Recuerden, cuando yo estoy explicando las cosas, me estoy escuchando a mí mismo. No necesito que alguien me escuche para poder darme cuenta de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si me estoy dando a entender o no. Yo me escucho. ¿Listo? Yo soy como el emisor y al mismo tiempo el receptor en esa comunicación. Esto lo inventó el físico fantástico genio Feynman, Richard Feynman. No sé si alguien lo conoce, ojalá alguien lo conozca. Es un genio esta persona, es un genio, o fue un genio porque ya murió hace mucho tiempo. Fue un genio en el tema de la física cuántica y la mecánica cuántica y toda esta parte. Y él explicaba mucho la forma en que estudiaba, porque fue muy autodidacta en muchos temas. Él entró a la parte de física, la estudió y todo, pero siempre fue muy autodidacta. Y él creó su propia técnica de estudio. Y su técnica de estudio era solitario, básicamente. En muchos inicios fue muy solitario, pero él utilizaba la técnica explicativa o expositiva de enseñanza para poder estudiar. Y lo hacía por medio de estos 4 pasos. El primero, así como ustedes lo dijeron cuando yo pregunté qué cosas hacía uno, es elegir un tema. Uno debe elegir un tema, un concepto, cualquier cosa que vaya a decidir explicar y colocarlo en la parte superior. ¿Listo? La idea es elegir un tema y centrarse en un solo tema. Luego de eso, redactamos, escribimos la explicación del concepto. ¿Vale? Se explica. Aquí habla de un lenguaje plano, pero eso es un lenguaje, no sé cómo nos salga. Si es técnico, si es jovial, todo, pero la idea es explicarlo. Directamente redactar la explicación. ¿Listo? Hay que pensar que se lo estás explicando a otra persona. Vale, lo hago. Escribo como si alguien más fuera a leerlo para poder estudiar el tema. Luego de eso,
releo todo lo que escribí. ¿Vale? Aquí dice, si hace falta repetiremos el paso 2 y regresaremos otra vez. ¿Qué es? No entendí muy bien lo que escribí. Bueno, lo explico otra vez. Luego lo leo. ¿Listo? Y termino como de explicarlo. Una primera explicación, lo leo y como que le voy agregando cosas y le voy agregando cosas, le voy quitando cosas si veo que está muy confuso. La idea es poder hacerlo que tome el tema y lo explique bien. Ya sea técnico, no sea técnico, cualquier tipo de lenguaje que uno quiera. Y en el último paso, la idea es tomar eso y volverlo un lenguaje común, intentando utilizar como la mínima carga técnica para poder explicarlo. Él decía en sus artículos cuando lo entrevistaron que él intentaba escribir como para que un niño pudiera entender lo que estaba haciendo. Y vuelvo y le repito, él estaba haciendo estudio en física cuántica. No es un tema sencillo. Y él, cada vez que estaba haciendo todo su proceso, escribía como para que un niño pudiera entenderlo. Eso es lo mismo que nosotros estamos hablando, solamente que él lo hacía directamente para sí mismo. Lo escribía para sí mismo. Pensando en que alguien más lo iba a leer, sí, pero no estaba acompañado de nadie. Esto se puede hacer si no estoy acompañado, si no tengo a alguien que me pueda ayudar haciéndome preguntas, que me pueda decir, mira, no se entendió esto, todo. Esa parte se pierde, pero la idea es poder llegar a generar un lenguaje muy básico, muy común para poder explicarlo. Y hay algo que no se coloca, pero eso yo se lo quiero agregar, y es el tema de los ejemplos. La posibilidad de escribir e inventarse un ejemplo es lo que nosotros vamos a tener como punto de comparación de si entendí o no entendí el tema. Si soy capaz de generar un ejemplo propio, mío, inventado por mí, entendí el tema. Si no se me da lo del ejemplo, me falta un poco. No lo he entendido completamente, necesito revisarlo un poco más. Pero todo se basa en que yo tenga el manejo del tema. ¿Listo? Y para poder darse cuenta de que tengo manejo del tema, lo normal es explicárselo a otra persona. De esa premisa es que empieza todo el proceso de esta técnica. Si yo creo que manejo un tema, la forma de demostrarlo es explicándoselo a alguien más, enseñándoselo a alguien más. Entonces, siempre y cuando yo tenga la posibilidad de explicarlo y enseñarlo, voy a tener un buen manejo de este tema. Esto se le va a facilitar más a las personas que hablan mucho. Sí, se facilita. Hay personas que son muy introvertidas, que no les gusta hablarlo tanto, que no se sienten bien expuestos ante las otras personas para poder hablarlo. Claro, eso se sabe. Esas personas normalmente no estudian de esta manera. Normalmente no estudian como en un grupo de estudio y ven, yo te voy a explicar y se lo explican a su grupo de estudio. Normalmente no lo hacen así. Lo hacen más de manera visual, lo hacen más solamente escuchando el tema, solamente escribiéndolo, haciendo resúmenes, todo. Pero recuerden, hay una posibilidad y es este método. Yo no me gusta explicarlo en público, pero lo puedo escribir. Ni siquiera tengo que escribirlo. Recuerden, yo se los dije, ya estamos en el siglo XXI. Hay miles de aplicaciones donde yo le puedo dictar al celular, al computador para poder escribir, para que se escriba. Ni siquiera tiene que ser como que yo me grabo un audio, no, lo puedo dictar al computador, dictárselo. El WhatsApp lo trae solo, esa aplicación. Esa posibilidad está. Y esa es como la culminación. Si yo soy capaz de hacer eso, ya sea que otro me escuche o que lo haga solo, siempre va a haber un buen manejo. Entonces, es algo que
necesito que quede claro que no es necesario que esté siempre la otra persona. Sería ideal, sí, pero si yo no quiero, si no me gusta, que tengo esta posibilidad. Que esté siempre la otra persona. Profe, Cuéntame. profe. Te escucho, Frey. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacer algún comentario. Una pregunta, esto también se le enseñó a los maestros, ¿verdad? A los maestros, Sí. ¿qué te puedo decir? Los maestros son los que más hacen esto. Esto es una técnica de estudio. O sea, esto no es tanto como... Porque mira que yo no explico cómo debes explicarlo. Ni siquiera quiero hacer énfasis en cómo es la estructura para poder explicarlo, ¿no? Yo solamente te digo, siempre y cuando tú tengas la posibilidad y llegues a como entender el tema tanto como para explicarlo y enseñárselo a alguien más, lo entendiste muy bien. Los docentes trabajan de eso, lo hacen todo el tiempo. Son personas que, así no lo crean, entre más veces dan la misma clase, menos necesitan ver sus apuntes para dar la misma clase. O sea, eso es básico. Lo repito, lo digo, lo explico, ya me generó siempre ejemplos distintos. Menos tengo que ir a los apuntes, menos tengo que ir a repasar. Esto es una técnica de estudio, no tanto como para poder decirle a los docentes, profe, usted debería hacer esto porque así se hace. No se trata de la metodología de enseñanza, se trata de lograr llegar a ese punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, ahorita estaban preguntando en el chat, ya para finalizar, todo el tema de la inscripción. Yo escribí nuevamente el link de acceso. Ojalá todas las personas que hayan ingresado se hayan inscrito. Ojalá que nadie quede por fuera, porque la idea es poder, como les decía, les voy a enviar esta presentación y las presentaciones de las técnicas de estudio que abarcamos anteriormente, el mapa conceptual, el mapa mental, obviamente, todo el tema de los estilos de aprendizaje, el manejo de cómo se hace un resumen. Esas presentaciones yo se las voy a enviar a todas las personas que estén inscritas, porque esas son las personas que me van a salir que asistieron. Profesor, una pregunta, ahí donde, bueno, yo vi todo lo que aparecían y escogí la fecha, y solamente me pareció que debía poner el documento de identidad, entonces, y ya no me pidió más nada, o sea, es eso. ¿Y dónde me tengo que inscribir? Bien. Las personas los estudiantes de la americana, lo único que tienen que hacer es colocar su número de cédula y quedan inscritos. La inscripción se hace por medio del link que voy a copiar y voy a enviar nuevamente. ¿Listo? Está escrito en el chat. Ya hubo varios chicos que también me ayudan. Lo copiaron y dieron respuesta a otras personas que estaban escribiendo. Les agradezco mucho. Okay. Giancarlos, ¿qué problema tienes con el link? Ok. Bueno, ojalá todos... Tengo un problema con el link, es que no me carga. No te aparece la página. O sea, me sale como si estuviera cargando, pero no me pasa ahí. Solo debo poner mi número de cédula, ¿cierto? Solamente su número de cédula a las personas que son estudiantes.
Ok. Bueno, como les decía, la idea es que todos tengan la posibilidad de inscribirse. Les voy a enviar la presentación. Ojalá esta técnica y todas las otras técnicas que hemos manejado en los últimos días las puedan utilizar, que les sirva. Nosotros vamos a hacer talleres continuamente. Posiblemente no seguimos todas las semanas con las técnicas de estudio, pero sí vamos a estar manejando diferentes temas. ¿Listo? En las redes sociales aparece, todo el tiempo se están haciendo, estamos haciendo 2 o 3 talleres a la semana. Entonces eso es algo que ustedes tienen acceso. Vamos a estar pidiendo espacios a los docentes para hacerlo libre, para hacerlo con diferentes grupos, entonces para que tengan esa posibilidad ahí. Bueno, ojalá les haya servido.